Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Hoy con un tema que ahorita a todos nos pega, porque todos tenemos Netflix, todos estamos viendo Netflix. El tema es puntualmente cuando el Netflix se vuelve un problema. Okay. Muchos de nuestros seguidores me han preguntado por interno, venga usted, ¿por qué siempre habla del Netflix y que sublimamos la vida a través del Netflix? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Por qué el Netflix es un problema? Y el otro día, precisamente, estábamos hablando con Alejo, un primo que tenemos en común, con Caro, estábamos hablando de una serie, Dark, no sé si la han visto, es muy buena. Y él, pues yo cuestionaba a todos los que habían visto Dark porque a mí no me gustó. Y lo que les decía, eso no es entretenimiento. Y él me dijo, pues es una clase de entretenimiento. Y eso es lo que quiero poner sobre la mesa con este tema de, bueno, cuando el Netflix es un problema. Hola, Caro. Hola a todos mis amigos, muy buen día, espero que estén muy bien, súper entretenidos hablando de entretenimiento, súper entretenidos con nuestros podcasts. Quiero contarles que ya estamos en la 4ª temporada, Nico. Sí, empezamos con este episodio, la 4ª temporada. Exactamente, 4ª temporada, súper invitados a que nos envíen todas sus preguntas y todos los temas que quieren que trabajemos acá. Recuerden que el objetivo de este podcast es compartir toda la información y todo el nivel de entendimiento al que hemos llegado y poder compartir su retroalimentación de todos estos temas actuales, interesantes, porque finalmente el desarrollo personal, el entendimiento de nosotros mismos, el desarrollo desde adentro, pues se aplica a la vida diaria, ¿sí o no? Y bueno, hoy tenemos maní. Así es, pues. Hoy tenemos maní y almendras aquí, para los que nos están escuchando, que vayan al video de YouTube y nos vean aquí compartiendo almendras también. Y agüita aromática. Y agua aromática. Ah, sí, no, que plantan zanahoria. Bueno, Nico, entonces, ¿cómo así? O sea, cuando Netflix es un problema, hablemos de lo que hay ahí detrás. O sea, realmente qué es lo que queremos señalar cuando hablamos de estos temas acá, de este tema concreto, acá en el podcast de Nico y Caro. Ok. Quiero hacerte una pregunta, a ti y a todos los que nos están escuchando. ¿Qué es el tiempo tuyo para ti? ¿Qué es tu tiempo? ¿Qué representa eso? Sobre todo cuando lo proponemos como un recurso. El tiempo es un recurso. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Netflix? Puntualmente, lo que estamos haciendo es entregarle mucho tiempo. Desde ahí, pues ya estamos empezando a entrever las graves consecuencias que nos trae el Netflix, independientemente de que sea algo que te gusta o algo que te conviene, sobre todo, no sé, para generar criterio, para aprender de cosas, por ejemplo, ver documentales o aprender a través de las series, porque esa era uno de los cuestionamientos que yo les hacía en ese día. Hay series que más que entretenimiento son educativas, ¿sí? Por ejemplo, hay una maravillosa que se las recomiendo mucho para todos los que quieren saber sobre criminalística, sobre todo lo que tiene que ver con psicología forense, sobre psicología. Y bueno, es una serie policíaca en donde sale Gillian Anderson y el tipo de de 50 sombras de Grey. Sí, es una serie que se desarrolla en Belfast, en Irlanda, muy buena, muy específica y muy real. Se llama The Fallen. The Fallen, específica en todo lo que tiene que ver con los aspectos policíacos y o sea, los movimientos internos que hay. O sea, nos deja ver cómo es la psicología, cómo es la motivación de la gente que es policía y de la gente que es criminal y de la gente que es psicóloga. Sí, claro. Entonces, son series educativas, ¿sí? A pesar de que queramos aprender, por ejemplo, sobre viajes en el tiempo que no se dan, o sea, que no son reales, ¿sí? Teorías presupuestas y virtuales de viajes en el tiempo. No te metas con Dark, que es una de las series que a mí más me ha gustado, la realidad es esa. Pero contestando la pregunta que nos estás haciendo a todos, yo quiero contarte que para mí el tiempo es la vida. ¿Sí? Para mí, entonces es como cuando nosotros nacemos,
es como si nos entregaran una cuenta de ahorros, ¿sí? Una cuenta de ahorros llena de plata, pero en lugar de plata es dinero, perdón, es tiempo, en lugar de dinero es tiempo. Y una tarjeta de débito. Entonces, con todo lo que nosotros hacemos, vamos pagando, vamos pasando esa tarjeta de débito y por lo tanto, pues digamos que la cuenta se va bajando, el tiempo se va bajando. Por eso es que exactamente igual que con el dinero, pues hay que elegir en qué meterlo, ¿no? O sea, en qué lo voy a gastar o en qué lo voy a invertir. Y yo estoy de acuerdo contigo en que el tema de Netflix es un tema delicado cuando no es moderado, porque se puede volver un gasto muy grande de tiempo, ¿sí? Se nos va, además que la gente que está conectada con el marketing la tiene súper clara, ¿sí? Entonces tú prendes el televisor, te metes a Netflix y Netflix no te deja salir de ahí, o sea, los capítulos van uno tras otro, ni siquiera te lo preguntan, solamente te dejan 2 o 3 segundos para elegir, por lo tanto es un ejercicio adormecedor, ¿no? Y al final resultas viendo 3, 4, 5 capítulos y no te diste cuenta de ahora. De acuerdo a las películas, series y documentales que tú has visto en Netflix, ellos manejan un algoritmo que te lee desde inteligencia artificial. En donde, sí, estamos enchufados. Evidentemente lo que te aparece ahí en la pantalla de inicio son las mejores opciones que tú podrías llegar a oprimir, a acceder en el Netflix. Acá vamos a lo más profundo. Claro, eso es lo más importante. ¿Cuál es el problema que hay aquí detrás? Exacto, ¿cuál es el problema detrás? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Netflix es una plataforma de entretenimiento en donde puedes ver películas, series y documentales. Listo, perfecto. Eso existe. Y es nuestra opción, desde nuestra libertad, tomar la decisión de meternos o no a Netflix. Así es. Eso es claro. Es claro que también genera adicción. ¿Listo? Clarísimo. Así como todas las pantallas, y de hecho ya hay evidencia sobre eso, la tecnología genera una adicción que es muy específica en el cerebro. Ese es otro tema muy puntual. Ahora, ¿cuál es el tema específico con el Netflix? Resulta, aquí vamos a empezar a hablar del concepto del deseo. ¿Listo, Caro? Okay. ¿Qué es el deseo para ti, Caro? Pues son ganas, ¿no? El deseo es algo que yo quiero y que no he podido agarrar, ¿sí? Como que no he podido lograr. Por lo tanto, es una emocionalidad que siempre me tiene enganchado completamente, ¿no? Que no me suelta. Y eso, pues es cansador, me parece a mí, ¿no? Uno se cansa, es difícil estar ahí todo el tiempo. Es como una tensión permanente, es tensionante. Eso es lo que para mí es el deseo. Bueno, excelente. Y eso habla bien de ti, específicamente tu bagaje búdico, por ejemplo, para los de la cosmovisión budista. El deseo es algo que hay que combatir toda la vida. Así es. Desde la cosmovisión católica, por ejemplo, el deseo es algo que tenemos que castrar. Sí. ¿Sí? Ahora, lo que yo les propongo es que primero entendamos el deseo. Listo, hablemos del tema. Y entendamos un poquito más allá, por ejemplo, del deseo que es superficial, que es aquello de lo que hablamos cuando tengo ganas de comerme algo. O sea, deseo una hamburguesa, deseo un pedazo de pizza, o tengo mucho deseo por una Coca-Cola fría. Sí. Listo. Eso es deseo básico, deseo instintivo y muy marketero. Pero resulta que también hablamos de cumplir deseos, de la lámpara, de cuál es mi deseo gigante, cuál es ese gran deseo como celestial, mi gran deseo siempre ha sido irme del país o conseguir ser millonario o montar mi negocio. O sea, exacto, ese es el tema, el deseo como algo mucho más superlativo. Ok. ¿Listo? Y aquí es donde entra Netflix, porque resulta que lo que está haciendo Netflix es cumplir tus deseos en una dimensión básica, que es la mental, a través de extrapolar tu identidad y ponerte en la identidad de las personas que están en las series,
y en las películas, y te cumple los deseos de una manera superficial y, pues digámoslo, o sea, no alcanzas a sentir la total satisfacción. Es muy diferente ver un gol, hacerlo. Sí, ¿cierto? claro. Pero Totalmente. al final estamos complaciendo esos deseos de manera mediocre, por Sí. decirlo de alguna manera. Es Sí. decir, Sí. yo estoy viviendo lo que esta persona está viviendo, pero como tú lo decías al principio, metidos en la Matrix. Entiendo perfectamente esto que dices desde la experiencia cuando hay una serie en Netflix que me ha enganchado y que hacen, pues que hago ¿cómo se llama? La maratón para ver varios capítulos el mismo día o la misma semana, porque estoy súper enganchada en lo que tú dices desde el deseo. Sucede algo y es que cuando se termina es como un despertar a la realidad que no es nada agradable. Es una sensación, es una sensación en donde, ay, qué pesar que se acabó, yo quería seguir allí metida, ¿no? Entonces es una distracción total de, pues, la vida real, es una cosa muy distinta. Sí, así es. Y pues no se trata de que la vida no sea chévere, no. Y a veces utilizamos este tipo de cosas, y de eso vamos a hablar ahorita seguramente, como una excusa para evadir la vida y evadir lo que nos corresponde vivir a cada uno de nosotros. Sin embargo, claro que sí nos enganchamos, y me ha pasado con varias series, una de ellas The Fall, por ejemplo, otra de ellas Dark, que son el tipo de series que a mí me gustan. Y llega un punto en donde se termina y quedas como, ay, qué pesar que se acabó. Entonces, me gustaría que habláramos profundamente de ese mecanismo y lo que significa en la vida, porque ahí es donde está realmente el problema de Netflix. Fíjate que la mayoría de las personas que están metidas en esto tienen un mecanismo de defensa, y es mi vida, yo estoy bien así, estoy tranquilo, estoy cómodo. Tengo mi trabajo de 8 a 5, o tengo que estudiar y estoy cumpliendo con mis responsabilidades y después me meto. ¿Cuál es el problema, Nicolás? ¿Por qué me jode la vida? Sí, es lo que yo estoy haciendo. Pero cuando tú vas a ver lo que la mayoría de estas personas están viendo, tiene que ver con un personaje principal que es la representación del héroe. Sí, ¿Listo? okay. El viaje del héroe de Campbell, que es tan famoso, si no lo conocen, googleenlo, youtubeenlo, es genial. Habla de cómo la motivación de salir adelante del héroe es algo que está presente. O sea, el héroe no se queda en su statu quo, no se queda en su zona de confort, no se queda en la cueva. El héroe siempre está encontrando nuevos retos y siempre está haciendo cosas para salir de esos retos. ¿Listo? Toma, por ejemplo, lo que le pasa a Frodo, que es uno de los estandartes del héroe. Total. Harry Potter, está Luke Skywalker, están, por ejemplo, los niños de Stranger Things. Una de las series más bacanas en los últimos tiempos que han salido son la de Stranger Things, y cuando tú empiezas a pensar, oiga, no, yo a mis 13 años no quería vivir todo eso, con los Demogorgons y demás cuestiones, eso es muy duro, ¿sí? Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de que lo que están proponiéndonos en todas estas historias es el viaje del héroe. Entonces ahí hay una contraposición desde los deseos que tú tienes y la vida real que estás viviendo. Entonces ahí empieza a haber una frustración gigantesca entre esa supuesta zona de confort con la que supuestamente, esa zona de confort con la que supuestamente estás satisfecho, y los verdaderos deseos de salir adelante, de lograr cosas. Ese es el problema. Entonces aquí empezamos a sublimar con todos estos maravillosos personajes. Pero un momento, porque es que hay muchos de nosotros que como no estamos conectados con la psicología, no sabemos qué es sublimar. Explícanos qué significa la palabra sublimar. Uno de los términos que más me gustan de la psicología, sublimar. Mira, cuando hablamos de sublimar, hablamos de extrapolar, es decir, vivir una cosa que queremos vivir a través de otra persona o a través de otra cosa o otra experiencia, otra circunstancia. Exacto. Entonces, el ejemplo clásico a esto es la pornografía. ¿Qué es lo que sucede con los hombres y la pornografía? Tú lo que estás haciendo es masturbándote, pero al frente tienes una pantalla en la cual a través de esa pantalla estás sublimando
el concepto de tener relaciones sexuales con la persona que estás viendo. Por eso la pornografía es una de las cosas más nocivas que nos desconectan con la realidad. Okay. Esto, independientemente de la moralidad, el quedarnos en la pornografía, para todos los chicos los chicos y grandes que nos están escuchando, ojo, con el tema del porno, por eso mismo, porque sublimar es experimentar lo que queremos hacer a través de otros, sí, o a través de otras circunstancias. Al final eso se vuelve un carretazo, ¿sí o no? Exacto. Es un carretazo, o sea, nos echamos un carretazo y como que eso es un pañito de agua tibia, ¿no? Como una pequeña bandita para algo que necesita cirugía un poco. Entonces, pues necesitamos salir de ahí realmente y hacerlo de una manera distinta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Acuérdate que, bueno, también esto hay que verlo desde el punto de vista del equilibrio, de la armonía. Claro. Por ejemplo, cuando un niño está sublimando es cuando se pone la camiseta de 10 de James o de 9 de Falcao. Okay. ¿Listo? O sea, él se cree James por tener la camiseta. Sí. La camiseta le permite representarse en ese ser. Cuando lo hacemos de grandes es cuando nos ponemos la camiseta y vamos al estadio. Okay. ¿Sí? Ya tenemos una concepción un poco menos imaginativa con respecto a esa identidad de la persona que está allá jugando. Pero como tenemos la camiseta puesta, lo que estamos viendo es eso nos lleva a sublimar. Hasta ahí, bueno, está bien, ¿sí? Es natural. Sí. Pero cuando lo hacemos una y otra vez, esto me recuerda a todos, por ejemplo, todos los que están escuchando este podcast, obviamente es porque les interesa, porque son muy audiovisuales, conocen esta maravillosa película, Inception, en donde Leo DiCaprio, una de mis favoritas. Sí, Leo DiCaprio tiene la adicción y muestran esa adicción a estar metidos en los sueños. Sí, por allá en Oriente hay como sitios así como junk houses, como crack houses, pero son de sueños. Entonces hay una cantidad de gente que está inyectada, que está metida en sueños, precisamente porque la vida real es mucho peor que lo que pueden experimentar en los sueños. Entonces se vuelve una adicción meterse en los sueños. Y eso no es muy alejado de lo que estamos viviendo en este momento con el Netflix. No solamente Netflix, todo lo que tiene que ver con... Eso iba a decir, o sea, Netflix digamos que es el ejemplo que nos permite desarrollar este podcast, pero hay muchísimas otras cosas en nuestra vida, claro, que se vuelven una adicción. De hecho, esta semana sale la serie tan avisada y, bueno, tan crítica para los que siguen a Tolkien, la serie del Señor de los Anillos, wow, que la está produciendo Amazon. Bueno, también tenemos, por ejemplo, la saga del universo de Marvel. Entonces, la gente espera todo el año. Puro deseo, esperar. Llegar, exacto, llegar a estas experiencias en donde sublimo mi identidad a través de lo que es Iron Man, de lo que es Spider-Man, de lo que es Thor, de lo que es Hulk, que es Capitán América, que es genial. Pero cuando lo llevas a un extremo es cuando se convierten en estas maratones, todo el tiempo estás metido, todo el tiempo estás como inviscuido en esto y no, mejor dicho, vas de la inspiración al delirio. Ajá. Ese es el problema. Ajá. O sea, esto me puede inspirar a ser correcto, como pasó con Capitán América, me puede inspirar a ser inteligente y exitoso, como pasa con Iron Man, me puede inspirar a ser worthy, ¿cómo traduce? Valioso. Valioso, como pasa con Thor, pero si ya todo el tiempo estoy metido en eso y soy de los que escudriñan el tema y me meto en la vida como todos los días super metido geek. en eso. Sí, ya nos perdemos, ya se vuelve ese carretazo en donde no nos permite vivir la vida nuestra, sino que estamos únicamente ahí conectados con esa información que al final no es real, es real. Y ese es el lío, ¿no? Con todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que abrirle espacio, sobre todo a estas cosas que nos llaman la atención, que nos gustan tanto, pero desde el equilibrio, desde la armonía. Es decir, tú tienes que primero hacer una autoevaluación de qué es lo que está sucediendo con estas plataformas, qué es lo que estás viendo constantemente, si todo el tiempo estás haciendo maratón con respecto a esto, y permitirte conectarte con la vida real. Fíjate que
no hemos tocado uno de los temas más importantes con respecto a esto de sublimar. Y es los videojuegos. Porque es muy diferente que tú hagas una maratón de 10 capítulos, que son 10 horas de tu vida. 10 horas. Listo. Tremendo. No, pero no hemos hablado, por ejemplo, de lo que sucede con los videojuegos. Hay gente que tiene 1000 horas acumuladas en juegos como Skyrim, como God of War, como The Witcher, que son maravillosos, son juegos demasiado entretenidos, místicos, sí, son supremamente entretenidos, te meten en otro universo. De hecho, te ayudan o sea, te trasladan ciertas circunstancias personales, pero es a través de la pantalla. Sí, no. Es a través de la pantalla. Entonces, es cierto que los videojuegos están ayudando para que nosotros pues, no nos dejemos llevar a través de pues, circunstancias dolorosas de la vida y nos desconecten de lo que está sucediendo. Pero también es muy importante que entendamos que el mundo real es este. Sí, es otra cosa. Y que en la medida en que nos conectamos con este mundo real, ahí es cuando empezamos a hacer el equilibrio entre lo que quiero hacer como héroe en mi vida real y lo que puedo seguir haciendo en Skyrim o en The Witcher o en... Hay una que es durísima que se llama Dark Souls, que de hecho es muy famosa por esto, porque es algo que nos permite salir de esos mecanismos de depresión y de ansiedad, porque es un juego que es demasiado difícil, pero te consume la vida. Claro. Es literal que te la consume. Ven, ahora que hablas de demasiado difícil, hablemos de esa bomba que se genera a partir del deseo cuando se convierte en placer, a partir del logro, porque finalmente yo me meto en este videojuego que es muy difícil, que es de estrategia, que prueba mi inteligencia finalmente, porque eso es lo que hace, ¿verdad? Y cuando yo logro algo, me siento inteligente, me siento satisfecho y me siento muy, 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 muy bien. Entonces ahí estoy experimentando placer, ¿verdad? Pero hay algo y es que es irreal. Eso es algo que no existe, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de ese mecanismo y para poder para poder equilibradamente entender qué es virtual y qué es verdadero, ¿sí? Porque pues hay que también entretenerse, y a mí lo que te digo, a mí me gusta ver unas películas muy específicas y unas series muy específicas, claro. Pero también pues hay que regresar a la vida real y convertirse en héroe aquí, ¿no? El héroe de mi propia vida. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo primero que hay que entender es que la bomba del deseo y el placer es algo que los marketeros tienen muy claro. Muy, muy claro. Ahí nos tienen enganchados. Sí, claro. O sea, es decir, te meten la idea de que algo te va a hacer feliz o te va a hacer sentir plenitud, cuando realmente lo que sucede es placer. Y el placer es una emoción abrupta, es decir, no es duradera. El deseo y el placer, imagínatelo así, tú estás al frente del cono de la vitrina, ¿listo? Tienes el cono ahí. Con un helado, dices. Sí. Ok. Sientes deseo, te entregan el cono, en ese momento que sientes placer. Sí. Listo, se acabó el mecanismo. Acabó. Es una cosa supremamente clara, básica, sí, y funciona para vender mucho. Y eso es algo que los marketeros han venido desarrollando y como que lo tienen de una manera muy sofisticada con todo lo que tiene que ver con los productos audiovisuales, que es lo que nos produce placer en el momento en el que vemos. Por ejemplo, cuando vimos todos Infinity War, creo que es la última, no, Endgame. Endgame es la de Avengers. Lo que más le produjo placer a los hombres en el momento de ver Endgame es en el momento en el que Capitán América agarra el guante. El guante no, el martillo. El martillo. Ok. Mjolnir, no sé cómo se dice. Y ese es un momento épico para los hombres porque produce mucho placer. Sí, mucho, mucho placer. Y pues obviamente te puedes inventar toda la cantidad de huevonadas que te dicen, no, pues lo que representa es que él sí es worthy porque entonces dejó de tener estas experiencias que no, lo llevan por el camino del mal, ya es claro, ya es supremamente correcto. Todo ese carreto lo que produce es placer, punto. O sea, el placer de ver a Capitán América con el martillo de Thor es único, punto. ¿Listo? Entonces,
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las series de Netflix? Es un placer que no es lo suficientemente importante, sino que te embota, ¿sí? Te mantiene ahí pegado. Como por ejemplo lo que sucede con las redes sociales o con los memes. Tú ves los memes, te produce algo de risita. Eso lo que produce en tu cerebro es dopamina. Dopamina, uno de los que más hablan de esto, los que más lo pregonan es Simon Sinek, pero todos los psicólogos o neurólogos, o los que saben de neuro, entienden que la dopamina sola no funciona. Como sistemas necesitamos un sancocho de neurotransmisores que nos permiten vivir. Entre esos son la endorfina. Y la endorfina se produce únicamente cuando tú mueves el cuerpo. Con el movimiento, eso es clave, es clarísimo. Exacto. Total. La felicidad Por eso hacer ejercicio es una cosa tan importante para que las personas salgan de estados como la depresión. Claro, entonces hay que... Sí, ya no voy a ser el héroe sublimado si logro vencer a Thanos, pero sí puedo ser el héroe de mi familia si todos los días les traigo pan y leche. Sí, claro, así es. De hecho, esas son de las cosas que más en el consultorio descubrimos, los hombres que se han acercado a este consultorio, los hombres valientes que dicen, ah, sí, claro, es que las responsabilidades mías, las que yo escojo en mi vida, esas son las que me traen verdadera satisfacción en mi hogar. El que yo pueda proveer por mis hijos, el que yo pueda estar ahí para ellos, escucharlos, el que yo pueda seguir estando activo después de los años haciendo fútbol, haciendo CrossFit, corriendo. Todas esas cosas me convierten en héroe día a día. Así es. ¿Sí? Y pues obviamente tienen un insight en el momento en el que entienden que esas sensaciones como, mejor dicho, gloriosas, no se comparan ni con estar metido en la pantalla, ni con tener posesiones. Eso se llaman emociones superiores, que es plenitud, que es cuando yo me siento lleno, completamente satisfecho, en donde yo puedo sentir amor por el producto que tengo, porque no solamente lo logré, sino que es que yo creé algo, yo construí algo, por lo tanto se vuelve mi hijo, ¿no? Y lo amo. Eso significa sentir amor, plenitud. También esa satisfacción me lleva a sentir paz, que mira que es lo contrario, o sea, es diametralmente contrario a ese vacío que se siente después de que terminó la película. Claro. Se terminó la película, estuvo muy bien, ya mentalmente quedé, digamos que, por decirlo de alguna manera, sí, cerré, exactamente, pero emocionalmente quedó como... Claro. Vacío y embotado. Vacío y embotado completamente. Entonces, el lograr las cosas en la vida real realmente me permite a mí sentir satisfacción, plenitud, y cuando ya estoy sentado en mi casa en silencio, me siento pleno de verdad, lleno, siento que la vida vale la pena, y ahí es cuando yo verdaderamente me siento héroe de la vida. Y eso solamente se puede lograr con lo cotidiano y con los objetivos que yo me pongo en la vida, como por ejemplo proveer a mi familia, o como por ejemplo desarrollarme, ¿no? Mejorarme a mí mismo. Por eso es cuando ya cumplí un mes en el gimnasio, estoy logrando algo, y me queda más suelto el pantalón, me queda más suelta la blusa. Estoy logrando algo, me siento pleno, me siento satisfecho. Esa es la manera realmente de convertirnos en héroes y salir de ese mecanismo o esa bomba, como tú lo llamas, de moverme desde el deseo y el placer. Tenemos que cambiarlo por la satisfacción verdadera que implica hacer las cosas. Claro. Es tal cual como tú lo has llamado, son emociones superiores, son emociones corticales. Así es. No solamente es dopamina, son muchas otras que son equilibrio para tu sistema. Entonces, por eso la invitación a todos los que nos están escuchando es que se salgan de la bomba del deseo y el placer. En donde aquí entramos en otro tipo de emociones, ¿no? Que no son tan chéveres. Envidia, angustia, que no es otra cosa que una máscara del deseo. Es decir, yo quisiera hacer eso que está haciendo mi jefe, yo quisiera hacer eso que está haciendo mi primo, quisiera hacer eso que está haciendo mi ex esposo o mi ex esposa.
es una máscara de ese deseo para poder lograr. Entonces también permitirme a mí mismo dejar de ver esas personas afuera y ocuparme realmente de lo que quiero vivir y lo que quiero lograr. E implica convertirme en el héroe de mi propia vida y salir de esas adicciones, porque nos volvemos adictos. Me vuelvo adicto a ver qué es lo que está haciendo mi ex, y entonces me meto a redes sociales y entonces veo que está haciendo esta cosa. También es una adicción, fíjate. Entonces aquí tenemos que salir también de ese mecanismo para poder construir verdadera plenitud, ocupándonos de nosotros y de nuestra propia vida. Caro, lo más importante que yo quiero decir el día de hoy con este podcast es, a veces la realidad puede parecer abrumadora, terrorífica, por eso nos desconectamos. A todas esas personas que se están sintiendo así y que creen que esto que hemos estado hablando es real, pero que también creen que no tienen otra opción porque la vida real es una mierda. Sí. Les digo desde el fondo de mi corazón, primero busca ayuda, apóyate. Todos, absolutamente todos los que hemos salido de ahí y los más grandes han tenido ayuda. Así es. Eso es lo que más nosotros queremos mostrarle a las personas a través de este podcast y a través de nuestro trabajo. Yo todos los días recibo ayuda. Yo necesito mis espacios de crecimiento, de apoyo. Es algo fundamental y tenemos que salir de la cultura de eso es para los débiles. Sí. Al revés, la gente que es más fuerte es la que más se apoya. Así es. Busca ayuda. Por eso siempre nosotros vamos a pregonar aquí la necesidad de que entres en estos productos de coaching, de terapia, de acompañamiento psicológico, lo que sea que te vaya a ayudar, obviamente serio, ¿sí? Sí. Mira siempre que hayan horas de vuelo y que hayan credenciales, Así es. pero busca esos lugares que te pueden sacar de esa sensación de que la vida real es abrumadora. Yo directamente sí se los voy a decir, vengan a Vida Excepcional, que aquí tenemos las credenciales y las horas de vuelo, como acaba de decir Nicolás, y ya sabemos cómo se hace. Hay un concepto que he venido acuñando desde hace bastantes años que se llama construcción de realidades, que es el entendimiento de cómo yo con mis habilidades puedo construir un ambiente, no solamente para mí, para la satisfacción de mi propia vida, sino también para que los otros se involucren y puedan vivir finalmente una vida excepcional. Así que la realidad es que la gente no cambia porque no sabe cómo, Nico. Esa es la realidad. Por lo tanto, invitadísimos a aprender el cómo, aprender el proceso, aprender y darnos cuenta de cómo yo, al ser plenamente responsable de mi vida, puedo construir lo que yo quiera y por eso puedo vivir mi vida excepcional. Así es. ¿Vale? Un saludo para todos, espero este podcast les haya gustado. Acuérdense, apague el Netflix y ponga el podcast. Así es. Nos vemos dentro de 8 días, acuérdense, todos los domingos a las 7 de la noche. Y como dice Carolina, amor por todo y por todos.